Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Como comentaba Pablito, ¿no es cierto? Tuvimos una jornada muy hermosa dedicada a la familia, especialmente al fortalecimiento de nuestros matrimonios. Y vuelvo a reiterar lo que dije el viernes, lo que dije anoche. La verdad que nosotros tenemos un privilegio como congregación de estar integrada en su gran mayoría, en el más alto porcentaje, por familias. Y eso de verdad es un privilegio no común el día de hoy, y el hecho de que podamos disfrutar de esta congregación como una gran familia nos tiene que hacer, por supuesto, como también lo dije, cuidar más lo que tenemos en el Señor, orar los unos por los otros, porque inevitablemente las asechanzas, ¿no es cierto?, se van a hacer presentes, y cuando el Señor une, Satanás hace y busca hacer lo contrario. Pero la única forma de que nosotros podamos resistir a nuestro adversario es manteniéndonos unidos. El saber que como hijos e hijas de Dios, tal como decía la alabanza, ¿no es cierto?, estamos susceptibles de fallar como cualquier ser humano, pero hoy día el Señor, dentro de nosotros, en la persona del Espíritu Santo, nos da el poder que naturalmente no tenemos para resistir esos dardos del enemigo y poder, ¿no es cierto?, brillar en medio de una sociedad completamente opaca, oscura, en tinieblas. Aun cuando quiera decirse lo contrario, la verdad es que la sociedad está cada vez más y va a ser cada vez peor en un estado de descomposición. Y lo único, no te olvides nunca, lo único que puede detener o enlentecer un proceso de estas características que es irremediable es la iglesia. La palabra dice, ¿no es cierto?, en 2 Tesalonicenses, que al momento hay quien detiene el ministerio de la iniquidad. Y lo que detiene el ministerio de la iniquidad es el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros, que somos la iglesia. Así es que por eso también hemos estado durante ya algunas semanas estudiando al Espíritu Santo, a la tercera persona de la Trinidad, entendiendo que la ofensa al Espíritu Santo, la falta de respeto, el secuestro prácticamente del Espíritu Santo por parte de las doctrinas apóstatas ha sido la tónica de estos últimos 15 o 10 años, principalmente liderado por movimientos pseudo-cristianos que no han hecho otra cosa que confundir y destruir la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de mucha gente sincera, creyentes y no creyentes que están buscando a Dios, porque en definitiva se les ha dado algo que el Espíritu Santo nunca ha dado ni dio ni dará a lo largo de la historia, porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso es lo que nos alienta a nosotros como iglesia, como pastores, a poder colocar en alto el verdadero ministerio del Espíritu Santo. No es una situación fácil porque evidentemente la oposición no viene de afuera, sino que viene supuestamente de adentro. Y cuando digo adentro no me estoy refiriendo a esta congregación, a mi congregación en particular, sino que a lo que se llama el mundo cristiano, que de alguna manera está, o desgraciadamente de muchas maneras, está muy, muy engañado y embuido en este sistema de pensamiento que es tan agradable para la carne, pero que no es espiritual, Es increíble, hay cosas que uno cree que ya ha visto todo, pero siempre, desgraciadamente, surge algo más escandaloso, algo más estúpido, algo más realmente bizarro, si se puede usar el término, y se le atribuye al Espíritu Santo. Esa es una blasfemia. Y la palabra dice que el Señor no va a perdonar la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Muchos de nosotros nos sorprendemos porque decimos que ese es el pecado imperdonable, y la verdad que lo es. Y nos parece sorprendente porque hay quienes dicen estas cosas, se llaman a sí mismos cristianos. Y en verdad
a la luz de lo que la Escritura dice, no lo son. Y es una cosa que nos duele, por supuesto, reconocer, pero no podemos nosotros maquillar algo que el Señor denuncia con tanta franqueza y claridad. Esto, lejos de producir un sentimiento de, quizás como alguno pudiera pensar, de satisfacción o de exclusión, produce un sentimiento de mucha tristeza, ver en las condiciones de analfabetismo bíblico que se encuentra el grueso del pueblo de Dios es muy triste. Hoy que tenemos una cantidad impresionante de elementos que pueden hacernos la lectura, el estudio de la Biblia muchísimo más fácil, dinámico, etcétera, recursos que históricamente jamás existieron y probablemente jamás existirán. Es impresionante la cantidad de cosas que podemos tener gracias a esta tecnología que tan mal se usa habitualmente, pero que donde está el servicio de lo espiritual, de lo bíblico, es realmente algo impresionante poder llevar tu Biblia en un teléfono, en audio, en imágenes, en fin, tener libros, diccionarios dentro de un aparatito de este porte. Era impensado para nosotros hace 10 años atrás. No estamos hablando de 50 años atrás, hace 10 años atrás. Entonces, pero paradojalmente con esta cantidad de recursos, el pueblo de Dios está más flojo que nunca, Y esa flojera produce la ignorancia, y la ignorancia produce, ¿no es cierto?, o deja al cuerpo de Cristo en un estado realmente de peligro frente a todos aquellos lobos rapaces que se introducen y se introducirán dentro de las filas del cristianismo con el único propósito de destruir la obra de Dios. Entonces, yo quiero que nosotros, como congregación, ¿no es cierto?, en el marco de nuestra responsabilidad como hijos de Dios, no olvidemos que estamos en una guerra. No estamos en tiempos de paz, estamos en una guerra. Y esa guerra comienza a librarse primeramente dentro de cada uno de nosotros, cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando el tabernáculo de Dios se traslada a nuestra propia vida. Como dice Corintios, ¿no es cierto?, no saben que ustedes ahora son templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros mismo, mora en nosotros. Por lo tanto, el primer halo o el primer campo de batalla donde el cristiano está inserto es, sin duda alguna, nuestra propia vida, nuestra propia naturaleza caída que va a tratar de imponerse a nuestra naturaleza espiritual. Eso, hermanos, es básicamente la necesidad de entender la figura, la persona del Espíritu Santo. No encuentras tú hoy día una blasfemia hacia el Padre, hacia el Hijo, como se encuentra hacia el Espíritu Santo. Y solamente puedes blasfemar a aquellos que dicen conocer al Espíritu Santo, y eso es lo grave de esto. Hay cosas que se le atribuyen que el Espíritu Santo jamás ha dicho, ha hecho, ni ha mostrado. Y la gente está creyéndolo. Y no solamente está creyéndolo, sino que también lo está difundiendo. Entonces, vamos a recordar el pasaje de Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. En algunas Biblias aparece un subtítulo al inicio del capítulo 5 que dice: andad como hijos de luz, para que entendamos el contexto en que se está desarrollando esta información que el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, plasma en esta carta inspirado por el Espíritu Santo. Efesios capítulo 5, versículo 15 al 20. Dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Encontramos ahí estos 5 versículos que nos entregan básicamente una
una petición que el apóstol Pablo hace, guiado por el Espíritu Santo, a vivir de una manera distinta a lo que es la gente sin Dios, a hacer un aprovechamiento de este recurso tan limitado, tan escaso, y que no sabemos siquiera cuánto tenemos, que se llama tiempo. Eso nos llama a hacer, ¿no es cierto?, un sistema de prioridad basado, por supuesto, no en la sabiduría del mundo, sino que en la sabiduría de Dios. Si somos hijos de Dios, el tiempo tiene que ser administrado conforme a su sabiduría. Y les aseguro que no solamente van a hacer todo lo que quieren hacer, si es que están en nuestros corazones queriendo alabar al Señor, sino que además va a poder ser un tiempo en que disfrutamos cada una de las cosas que hacemos y va a ser de provecho. Pero tenemos que tener fe que si ordenamos nuestro tiempo conforme a la voluntad de Dios, Dios hará su parte. Dios hará su parte. Entonces, lo primero que parte es con eso, ¿no es cierto? Y habla de este contraste entre lo sabio, lo insensato, entre lo borracho, ¿no es cierto?, y lo lleno del Espíritu. Es un contraste, no es una analogía, es un contraste. La doctrina apóstata lo trata como analogía. Por eso es que se habla de la borrachera espiritual, se habla de una serie de cosas que son realmente burdas, insolentes, apóstatas, y se le atribuyen al Espíritu Santo. No hay cosa más espantosa que lo que está sucediendo el día de hoy en relación a la llenura del Espíritu Santo, justamente y únicamente diría yo, por esta ignorancia adquirida, voluntaria, que el pueblo de Dios tiene. Porque es mucho más fácil dejar rienda suelta a nuestras emociones que aprender a ser guiados por el Espíritu Santo. Porque eso implica ciertamente un trabajo de Dios en nosotros. Por eso dice Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la va a terminar. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros. Él es el maestro. Ninguno de nosotros entendería la Biblia como la entendemos si el Espíritu Santo no morase en nosotros. La voz del predicador, por eso es que la palabra profeta en el Nuevo Testamento es profete, que significa aquel que profiere, que predica la palabra de Dios. Y la palabra de Dios está cerrada, no hay más revelación. Y el pueblo de Dios va a entender la revelación de Dios por medio de la iluminación que el Espíritu Santo le va a dar. Si tú no tienes el Espíritu, no importa la calidad de expositor que tengas delante, tú no vas a entender, o a lo más vas a tener un grado de comprensión de lectura. Pero la palabra de Dios no es solamente para tener comprensión de lectura. Tiene el propósito de modificar nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de vida, de convencernos de pecado, de justicia y de juicio permanentemente. Permanentemente. No algunas veces, sino que permanentemente. Cada vez que estamos expuestos a la palabra de Dios, estamos expuestos al análisis que el mismo Señor hace por medio de su estándar a aquellos que somos sus hijos. Y solamente podemos asimilarlos porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Él es el maestro. Él es el que nos guía a toda verdad, dice la palabra. Él es el que nos da la capacidad de mantener nuestra fe a pesar de las situaciones que puedan suceder. Cada una de esas cosas las hemos enmarcado dentro de lo que llamamos la evidencia de la llenura del Espíritu, y no sencillamente, ¿no es cierto?, una situación, como digo, de carácter o de tipo carismática, como es muy dada hoy día, ¿no es cierto?, que se habla de lo carismático, y lo carismático más bien parece endemoniado. Más bien parece endemoniado. Y si ustedes me preguntan mi opinión, yo pienso que sí. Y lo digo con toda responsabilidad. Que el Señor juzgue mis palabras, pero a la luz de la Escritura, a la luz de lo que he aprendido durante 25 años como cristiano, esas manifestaciones que se llaman carismáticas vienen de Satanás y tienen engañado, encadenado al pueblo de Dios. Porque el Espíritu Santo jamás actúa, reacciona, opera, inspira de esa manera. Nunca, jamás. No se olviden que el Espíritu Santo vino sobre el mismo Jesús. Jesucristo, cuando fue concebido, dice que el Espíritu Santo participó en la concepción de Jesús. El Espíritu Santo vino en la forma de una paloma cuando Él fue bautizado. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. El Espíritu Santo es el que lo llenó de sabiduría cuando Él habla en la Escritura en esa sinagoga y dice, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y Él da la profecía de Isaías.
Y si yo veo la forma de actuar de Jesús, la forma de conducirse de Jesús, jamás encuentro ni encontraré nada de la basura que se muestra el día de hoy y se le atribuye al Espíritu Santo. Si nosotros no contendemos ardientemente por la fe, hermanos, somos unos cobardes. No juzgamos personas. Dios se encargará de cada uno, de ellos y nosotros. Pero el pueblo de Dios no puede permanecer silente ante tal depravada actuación de la gente en función del Espíritu Santo, fuera de toda conducta normal. Quizás ustedes no saben toda la basura que hay al respecto, pero uno no termina, desgraciadamente, de impresionarse de tan bajo que ha caído, ¿no es cierto?, esta conducta que se le atribuye al Espíritu Santo. Tenemos el chicle ungido, la manguera ungida, una serie de estupideces que, lejos de hacernos reír, nos hace llorar. Porque esos lugares están llenos de gente, de niños sobre los cuales estos infelices colocan sus manos. Y perdónenme que lo diga de esa manera, pero eso es algo terrible. El Señor dice que cualquiera que engaña a uno de estos pequeñitos, mejor le fuera a amarrarse una piedra al cogote y tirarse al mar. Y nosotros los validamos muchas veces. Digo nosotros porque me incorporo también dentro del mundo cristiano, que muchas veces callamos estas cosas. Esto es la verdadera batalla. Por eso dice el Señor que lo que va a ocurrir y que lo estamos viviendo antes de su advenimiento y del rapto de la iglesia es la apostasía. Y estamos en ese momento. En ese momento. La apostasía es lo que gobierna lo que se llama el pueblo de Dios. Lo que se llama. Porque solo Dios sabe si lo es o no. Pero la única manera de saber si estamos en la verdad es por medio de la evidencia del Espíritu Santo. La evidencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijimos, nos enseña. Juan 14, 26. Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los discípulos no entendieron toda la información que les entregó el Señor Jesucristo, que era palabra de Dios, porque el Señor Jesús decía: yo no digo nada, no hablo nada que el Padre no me dice que diga. Pero ¿cuándo es que ellos entendieron? Cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, iluminó su mente caída. Y dice el versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Tened paz, paz de Dios. Puede haber afuera una vorágine, un conflicto gigantesco, pero el hombre, la mujer de Dios está en paz desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Lo que está afuera, casi nunca tenemos control sobre ello, casi nunca tenemos control sobre ello. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna en nosotros, nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y nos da la capacidad de tener una paz que el mundo no entiende, aún en las circunstancias más complicadas, más difíciles. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Eso es una evidencia vívida de que el Espíritu Santo mora en ese hombre, en esa mujer. La paz de Dios, que no es un conformismo humano, sino que es verdaderamente una paz radiante, algo que contagia, algo que no se encuentra en otro lado, algo que es sobrenatural. El pueblo de Dios, ¿por qué se prueba que está totalmente desnutrido espiritualmente? Porque el grueso del pueblo de Dios, cuando viene una prueba, le tiembla la estantería. Gracias, Señor, porque hay emisoras cristianas. Gracias, Señor, porque de alguna manera en el dial cumplen su función también. Pero qué terrible es cuando tú escuchas un programa matinal en una radio cristiana, ¿no es cierto?, y de 25 o 30 llamados, 20 son para quejarse, para hablar que no tienen la capacidad, para en definitiva hablar de la amargura de sus vidas, y alguna que otra llamada dando gracias a Dios porque le salió un trabajo nomás, porque le salió esto. Que por supuesto hay que dar gracias a Dios, pero ese no es no es el plano donde el Señor opera mayoritariamente. Eso es parte de la añadidura que Él prometió darnos.
Y eso es lo que en definitiva da cuenta del estado en que se encuentra el pueblo de Dios. El estado en que se encuentra el pueblo de Dios. El Señor dijo, yo les doy una paz que el mundo no va a conocer. En el mundo van a tener aflicción, dice el Señor. Yo no sé de dónde salen todas estas falsas doctrinas de la prosperidad y de que no puedes estar enfermo y una serie de otras cosas. Cuando el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicción. La palabra aflicción, que se traduce del griego, es una palabra amplia que implica físico, implica, ¿no es cierto?, laboral, implica prácticamente todas las esferas de la vida de una persona. O sea, no es solamente una aflicción en un punto determinado, es una aflicción que abarca todo el quehacer de la persona. Entonces el Señor Jesucristo dice, ¿no es cierto?, en el mundo van a tener aflicción, pero por otro lado dicen, yo mando el Espíritu Santo y Él les va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las señales más claras, de las evidencias más claras de que un hijo, una hija de Dios es realmente un hijo, una hija de Dios y guiado por el Espíritu, es la paz de Dios que mora en sus corazones. La paz de Dios. También el Espíritu Santo dice que está con nosotros durante las pruebas. Romanos 8. Romanos 8, 26 y 27. El Espíritu Santo está contigo, está conmigo. Cuando estamos pasando esa prueba, no estamos solos, nunca, jamás. Aunque nos encontremos sin ninguna persona a nuestro alrededor, el Espíritu Santo está en nosotros. Nunca el Señor Jesucristo prometió, no os dejaré huérfanos. Jamás tú debes sentirte solo o sola. El Espíritu Santo es la persona de Dios dentro de nosotros. Él dice, no te voy a dejar huérfano, vendré a ti en la persona del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, cuando estamos pasando situaciones profundas de prueba, dice que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que son indecibles. Si son indecibles, no hay que decirlo, ¿no es cierto? Por lo tanto, esto tampoco significa hablar en lengua. Son gemidos indecibles que el Espíritu Santo, en el idioma espiritual que tú y yo no conocemos, habla con Dios e intercede por nosotros cuando estamos en una profunda prueba. Mas el que escudriña los corazones, ¿sabe cuál es la intención mía? No, porque yo ya no sé cómo pedir, pero sí la intención del Espíritu que mora en mí. Porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Está ahí contigo, está conmigo en la prueba. Nunca estamos solos. No olvides esa palabra de Jesús. No los voy a dejar huérfanos. Voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué manera? En la manera del Espíritu Santo. El Espíritu Santo morando dentro de ti. Por eso es que el ministerio del Espíritu Santo hacia nosotros es que somos sellados, somos bautizados, somos ungidos y el Espíritu Santo mora en nosotros. Todo eso ocurre instantáneamente al momento en que nosotros le entregamos sinceramente nuestra vida al Señor. Lo único que es dinámico es lo que estamos leyendo en Efesios, la llenura del Espíritu, que es un proceso en que tú y yo, en nuestra naturaleza caída, vamos cediéndole cada día más espacio al Espíritu Santo dentro de nosotros. No es que el Espíritu Santo sea grande o sea chique. El Espíritu Santo se constriñe en la medida que nosotros no le permitimos obrar dentro de nosotros. Pero en la medida que le vamos entregando el dominio de nuestra vida, entonces el Espíritu Santo va ocupando y copando cada uno de esos espacios con el propósito de glorificar a Dios con nuestra vida. Entonces, la obra del Espíritu Santo es un proceso, es el gran consolador, el paracleto, que está dentro de nosotros, que nos da esa capacidad que naturalmente no tenemos. También el Espíritu Santo dice, ¿no es cierto?, en Hechos capítulo 2, versículo 42.
El Espíritu Santo también da señal y fruto de perseverancia. El cristiano verdadero, el hijo, la hija de Dios, donde verdaderamente mora el Espíritu Santo, permanece, no abandona. No abandona. Tiene momentos difíciles, por supuesto, pero en esos momentos difíciles, lejos de desaparecerse de la iglesia o desaparecerse de, como les decía el día miércoles, estudiamos los atributos de Dios o estamos estudiando los atributos de Dios porque no lo conoce gran parte del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una relación más bien sentimental con Dios y no una relación escritural y espiritual. Y es porque no le conoce. Entonces así hay cristianos o personas que se dicen cristianas que estoy enojado con Dios. Imagínate la barbaridad de eso, y ahí uno entiende la palabra que dice: por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos. Gracias a Dios que ninguno de nosotros es Dios, porque también somos dados así. Bueno, si yo fuera Dios, si alguno de nosotros fuera Dios, no habría nadie. No habría nadie. Entonces, el Señor dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42, y perseveraban. Eso es en un presente continuo, algo que permanentemente estaba sucediendo. Perseveraban ¿en qué cosa? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso era lo que perseveraban. Todo lo demás era una situación esporádica. La perseverancia se encontraba en ¿qué cosa? En la doctrina. Lo primero, la doctrina. Es imposible alabar a Dios, es imposible glorificar a Dios, es imposible honrar a Dios sin la doctrina. Sin la doctrina. Si nosotros no tenemos doctrina, nosotros vamos a adorar a Dios como el diablo quiere. Como el diablo quiere. Por eso es que Dios ha establecido en su palabra la doctrina. Pablo le dice: te dejé aquí en Éfeso, Timoteo, para que cuides, porque están pasando cosas en la doctrina. Se están empezando a meter ideas que no son bíblicas. Y a ti te encargo, Timoteo, que contiendas ardientemente por la fe. Palabras del apóstol. Dice que perseveraban en la doctrina los apóstoles, en la comunión los unos con otros, vale decir el congregarnos, en el partimiento del pan, recordar por medio de la Santa Cena nuestra salvación como hijos de Dios, y en las oraciones. En las oraciones. Por eso es que oramos también corporativamente, un día a la semana. Durante todo un día estamos orando corporativamente. También vamos a ver Efesios 3:16. Efesios 3:16. Esta es una hermosa doxología del apóstol Pablo, ¿no es cierto? Efesios 3:16 dice: para que os dé, refiriéndose a Cristo, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, fortalecidos en el hombre interior por su espíritu, para que habite, versículo 17, Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender. Todo es un proceso donde el intelecto no puede estar fuera. Cuando alguien dice: yo no tengo control de mí, yo no sé qué pasó, me tomó el espíritu y no sé qué hice, desperté en un lado y me puse a saltar, ¿no es cierto? Y me caí al suelo y parecía cable eléctrico y todo ese tipo de cosas. Es una ofensa al Espíritu Santo. Jamás que comprendamos el amor de Dios, comprendamos cuán grande es su gloria, comprendamos realmente, dimensionemos quién es Dios. Siempre habla de un proceso donde la conciencia está presente. Recuerden que dice que el mismo apóstol Pablo en el libro Romanos 12 dice: nuestro culto racional. No cerebral, racional. Hay una razón, hay un sentido común que el Señor nos ha dado para poder enmarcar la adoración y la vida como hijos e hijas de Dios dentro de ese marco también.
Dice también entonces ahora en Primera de Juan 3:24. Ustedes terminan de leer en su casa. Primera de Juan 3:24. Desde el versículo 23. Desde el 21. Y ustedes leen todo el capítulo, por supuesto, en la casa. Amados, si nuestro corazón nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo es que nos va a reprender? Y cualquier cosa que pidáramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Qué terrible es cuando hacemos las cosas que son desagradables delante de Él. Y decimos muchas veces, o dicen muchas veces, bueno, es sincero en la forma en que yo me expreso al Señor. No importa. La medida no es lo que tú sientes, la medida es lo que Él dice. Aunque tú seas ultra sincero o sincera, si no es conforme al modelo de Dios, estás en pecado. Estás en pecado. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado. Recuerden siempre, fíjense, todo el proceso, estamos hablando de la llenura del Espíritu, amarnos unos a otros como Él nos ha amado. Por eso es que existe la iglesia, porque la iglesia es un lugar donde nos aprendemos a amar y somos amados como nadie más nos ama afuera. Ni siquiera nuestra familia, si es que no es cristiana. El amor entre nosotros como hermanos debe ser un distintivo que el mundo reconozca como diferente. Por eso es que yo hace mucho tiempo he luchado por erradicar expresiones que nosotros tenemos de nuestros propios hermanos y hermanas. Este gallo que se sienta ahí en la... Sí, es posible que no le sepamos el nombre a todos. Esta galla es una que es como que crespa así alta. Es tu hermano, es tu hermana. Es cierto. Como digo, siempre somos un zoológico con distintas especies, con distintos comportamientos, pero estamos todos aquí por la gracia de Dios y una señal fundamental hacia el mundo es que nos amamos unos a otros. No nos gustamos unos a otros. No nos agradamos unos a otros, nos amamos unos a otros, como Él nos ha amado. ¿Por qué crees que te ama Dios? ¿Porque eras bueno? ¿Porque eras inteligente? No, esa es la mentira de este falso evangelio. Eres tan importante, pero tan importante para Dios, que Dios vino a morir por ti. Esa no es la razón por la cual Él vino a morir por mí. Es exactamente todo lo contrario. Si no, no sería gracia, sería mérito. No hay mérito en ti ni en mí. Ninguno. Él nos ama por lo que no somos. Porque no somos buenos, porque no somos sinceros, porque no somos justos. Realmente Dios tiene un tremendo estómago también. Entonces, esa es la realidad. Y es así como nos manda amarnos entre nosotros. Vale decir que nosotros nos amamos como Dios nos ama, justamente por aquellas cosas que el mundo se odia, por aquellas cosas que el mundo se separa. Por eso es que es tan hermoso, y vuelvo a hacer el hincapié, que hayan asistido más de 60 matrimonios, y nosotros con mi señora esta tarde estuvimos contando los matrimonios que no fueron, y contamos como 60. Por distintas razones. Pero es realmente un privilegio. Y hay que orar por la familia, hay que orar por los matrimonios. No hay que hacernos los locos con los problemas de otros. Tampoco se trata eso de inmiscuirse en la vida de otro. Soy tu hermano, cuéntame los detalles. No. Una de las primeras cosas que yo hago en consejería es no escuchar ningún detalle. Porque los detalles no abonan casi nunca
abonan en algo. Pero sí, si tenemos dificultad, sí, si tenemos situaciones difíciles que son comunes a todos nosotros. Son comunes a todos nosotros. Pero tenemos que apoyarnos, tenemos que ayudarnos. Tenemos que caminar juntos como una familia que somos en el Señor. Entonces, el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El apóstol Juan dice que, versículo 23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos ha amado, como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no vas a guardar los mandamientos de Dios, no vas a permanecer en esos mandamientos. Por eso es que muchas veces nos encontramos con personas que eran súper cristianas y después son súper paganas. Y tú dices, uy, pero ¿cómo si era hermano, hermana? No, lo más probable es que nunca se haya convertido. Y que obra en función del entusiasmo. Del momento, ¿no es cierto? Cuando están en la cresta de la ola, ahí todo, y después no existe esa situación dentro de alguien que verdaderamente es un hijo, una hija de Dios. ¿No es cierto? El electrocardiograma no es preinfártico, es una cosa más bien pareja. ¿No es cierto? Sí, hay momentos de baja, pero tampoco hay momentos... No significa que somos fome, ni tibios, no, sino que dice la palabra dominio propio. Dominio propio. Hagan todo con prudencia. Palabras que el pueblo de Dios ha olvidado. Hay muchas cosas que no se hacen con prudencia, sino que con imprudencia. Hay iglesias donde desgraciadamente es tal el nivel de locura que parece que se hubiese abierto la puerta detrás del manicomio y estuvieran todos ahí metidos. Nadie entiende nada, nadie escucha a nadie, no hay edificación de nadie, la competencia de quién grita más fuerte, quién se sacude más. Sale un loco con una manguera y moja a toda la gente. ¡Lluvia de Dios! ¡Lluvia de Dios! Y como no se caían con el primer chorro, apretó la cuestión y les mandó casi como el guanaco. Y lleno, atribuyéndole eso al Espíritu Santo. Eso es blasfemia, con todas sus letras. También nos dice el Señor en 1 Tesalonicenses 5:19. Desde el versículo 15, 1 Tesalonicenses 5:15. El Espíritu Santo sostiene nuestra fe. Él nos da la perseverancia. Él nos da la perseverancia. Dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Eso es evidencia de llenura del Espíritu Santo. No pagamos a nadie mal por mal, seguimos siempre lo bueno y el estándar de lo bueno es la palabra de Dios. Unos para con otros y para con todos, incluso para aquellos que nos persiguen, incluso para aquellos que no son hijos de Dios, incluso para aquellos que nos hacen mal. Ese es un carácter netamente cristiano. Eso es imposible que se encuentre en el mundo. Eso es estar lleno del Espíritu Santo. Es la capacidad sobrenatural de no pagar mal por mal, de seguir lo bueno, de estar siempre gozoso, de orar sin cesar, de dar gracias por todo. Recuerda, la semana pasada vimos la gratitud como una señal fundamental dentro de un hijo, una hija de Dios. Está agradecido por lo que recibe y quiere, ¿no es cierto? Y le gusta. Te dijo sí tu novia y te va a casar con la chica que querías, la hermana que quería. Amén, ¿no es cierto? Te salió esto, amén. Pero también
significa dar gracias por algo que todavía no ocurre, porque confía en el Señor. Todas las jovencitas y los jovencitos solteros debieran estar ya dando gracias por el hombre y la mujer de Dios que Él va a poner en ella y en él. Porque el Señor, te aseguro, lo tiene. Pero hay que ser paciente. Hay que ser paciente. Esa paciencia también te la va a dar el Espíritu Santo, no te la va a dar yo. No te la va a dar otra persona. El Espíritu Santo va a controlar eso. Pero ya estás dando gracias por algo que todavía no sucede, pero va a suceder. Porque Él lo prometió. Tú te miras, dices, bueno, no tengo don de continencia, entonces el Señor tiene que tenerme una esposa, tiene que tenerme un esposo. Y empiezo a orar. Y los requisitos se encuentran en la palabra. En la palabra. No importa cuán, bueno, todos aquí son súper lindos los niños y las niñas, pero no importa lo externo primero. Y con eso le estoy haciendo un favor a varios de aquí. Sino que lo que importa primero es cuánto ama al Señor. Eso es lo primero, por favor. Porque eso es lo que garantiza realmente que ese hombre, esa mujer es de Dios. No hay cosa más maravillosa que un matrimonio que se una al Señor, primeramente, que entregue su vida al Señor. La cultura es súper fuerte, súper fuerte. Encima que hoy día los jóvenes, ¿no es cierto?, tienen 23, 24 años y a esa altura uno ya estaba casado ya. Entonces la tentación es mayor. Y una serie de otras cosas. Pero el Espíritu Santo, así como pudo hace 20 años, hace 30 años, también puede hoy. También puede hoy. Pero si tú no lo buscas, si tú no le permites que vaya gobernando las áreas de tu vida, no va a pasar nada. Y sin duda alguna, te va a llevar la corriente del mundo. Te va a llevar la corriente del mundo. Y desgraciadamente, siempre hay consecuencias con eso. Siempre. Tarde o temprano. Pablo nos dice entonces, por medio de esta carta, que demos gracias en todo, que es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No apaguéis el espíritu. No menosprecien la profecía. Examinen todo, retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal. ¿Cómo es que apagamos el espíritu? Ahí están. Todo lo que es contrario a lo que está diciendo. ¿Cómo es que apagamos el espíritu? ¿Cómo es que lo comprimimos, lo contristamos? Cuando nosotros no obedecemos lo que Dios dice. Dice que seamos agradecidos, dice que seamos llenos de Él, dice que nos abstengamos de toda especie de mal. Cada vez que no hacemos eso, estamos apagando el espíritu. Apagar el espíritu no es dejar de saltar, no es dejar de ladrar, no es dejar de bailar. Esa es una falsa manifestación del espíritu. No es así. Y con esto no estoy diciendo que alguien en sus emociones, como nos pasa a todos nosotros, cierre sus ojos, levante sus manos y cante al Señor, pero está cantando también con su mente, porque está entendiendo lo que está cantando. Aunque no siempre lo hacemos. En realidad, casi nunca lo hacemos. Señor, te entrego mi vida. Y saliendo de aquí para afuera con lo que quiero. Los cristianos nos cuidamos harto de decir mentiras, pero no tenemos ningún cuidado de cantar mentiras. Cantamos mentiras. ¿Por qué? Porque solamente lo estamos haciendo sentimentalmente. Si lo hiciéramos con la convicción espiritual, entonces nuestro canto realmente sería una alabanza para Dios. ¿Cuánta gente que se llama cristiana canta himnos, canciones? Y el Señor está, ¿pero qué está esperando? Que cuando termines de cantar y venga la prueba, actúes como cantaste. Tú tienes el control. Cualquier cosa. ¿Qué quedamos? Eso es porque, vuelvo a insistir, la relación que el pueblo de Dios tiene con Dios es una relación sentimental. Y los sentimientos son así, volubles. Volubles. Finalmente,
en Efesios 4:30. Efesios 4:30. Vamos a leer, como es el último, vamos a leer desde el 20. 12 versículos. Para algunos va a ser una maratón, con esto tienen palmé. Con esto tienen devocional, lectura bíblica, todo. Algunos en el 20 y tanto ya se van a empachar. Más vosotros, dice el apóstol Pablo, haciendo una analogía, ¿no es cierto? No habéis aprendido así a Cristo. Está hablando de aquellos que son según la carne, ¿no es cierto? Y habla después a los que somos hijos de Dios. Más vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Y siempre el apóstol Pablo deja estas expresiones. Si en verdad la habéis oído, porque ese si en verdad implica ¿qué cosa? Que tiene que haber efectivamente una evidencia de lo que yo digo ser. Tiene que haber una evidencia. Y la evidencia es el fruto del Espíritu. Es la obra del Espíritu. Es la llenura del Espíritu. Esa es evidencia de que soy un hijo, una hija de Dios. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, lo primero que dice es despojo. Es que podamos deshacernos cada día de esa vieja naturaleza que nos va a empujar a hacer lo antiguo, lo pecaminoso, lo que no agrada a Dios. Renovaos en qué cosa, en el espíritu de vuestra mente. El Espíritu Santo renueva nuestra mente, renueva, es el que nos da la capacidad de dejar afuera, de despojarnos de la vieja naturaleza cada día. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza, es el que nos da el poder. Por eso si tú no honras al Espíritu Santo, si tú no buscas al Espíritu Santo, si tú no sabes que el Espíritu Santo es Dios mismo dentro de nosotros, al cual puedes clamar, al cual estamos quizás por primera vez a algunos conociendo. Vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El Espíritu Santo es el único que puede darnos esas nuevas vestimentas. Por lo cual, desechando otra vez, ¿qué cosa? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Otra vez, frutos, evidencias. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No den lugar al diablo, ¿no es cierto? Esos matrimonios que pasan 2 semanas y no se hablan porque tuvieron una diferencia. Le han dado 2 semanas de ventaja al diablo. El diablo ya tiene hasta carpa en tu cabeza. Armó campamento ahí. Y cuando arma campamento el diablo, después no es fácil sacarlo. No es fácil sacarlo. Dice, por lo cual desechan, airaos pero no pequéis, no deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Pague sus impuestos, pague todas las cosas como es, aunque sea injusto, lo que sea. Nosotros no estamos para hacer las leyes. Es así. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para enriquecerse, no, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Hay un principio. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Piensa en cada una de esas cosas. ¿Qué sobrenatural es esto para nosotros? Imagínate, esto es ser lleno del Espíritu. Esto es ser lleno del Espíritu. Por eso es más fácil hacer cualquier cosa antes de esto. Antes de esto. Y no contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se entristece, se contrista cuando nosotros actuamos de manera contraria a lo que anteriormente o a lo que antecede a este pasaje. Cuando decimos palabras corrompidas, cuando robamos, cuando guardamos rencor, ¿no es cierto? Cuando no nos queremos despojar de nuestra manera de vivir antigua, sino que la validamos.
Todo eso lo que hace es entristecer al Espíritu Santo. Llenarnos del Espíritu Santo es hacer lo que está aquí. Quítense de vosotros toda amargura. Hay gente que se llama cristiano y la verdad que es un limón con pata. Es un limón con pies, para que no sea tan ofensivo. De verdad, uno la aprieta y sale jugo. Cualquier cosa, todo es amargura. ¿Y por qué? Porque no le salió esto, porque no hizo esto, porque le pasó esto, porque esto. Yo ya no oro por esa gente, por si acaso. Que Dios me juzgue, pero yo no oro por amargado o amargada, porque no tengo nada que hacer en eso. ¿Qué le voy a decir? Señor, transforma este limón en naranja, Thompson. No, o sea, hay tristeza, sí, hay hermanos que han pasado situaciones difíciles y pérdidas y todo eso, y hay que animarlo, hay que apoyarlo, por supuesto. Pero la amargura es otra cosa. La amargura es una insatisfacción permanente. Y eso son raíces que también son muy difíciles de sacar. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterío, maledicencia y toda malicia. Antes, aquí alegramos al Espíritu, aquí nos llenamos del Espíritu. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Cómo? Y ahí viene el estándar. Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, hermanas, la llenura del Espíritu es un proceso de transformación permanente. No es un proceso estable, es un proceso inestable. Es un proceso en el cual tenemos que luchar. Es muy fácil caer de la posición donde nos encontramos, porque basta que nuestro mundito, ¿no es cierto?, se vea alterado para que nosotros nos demos cuenta de qué estamos llenos. ¿De qué estamos llenos? Y entonces tenemos que verdaderamente pedirle al Espíritu Santo que nos llene, conocerle, saber que Él está conmigo en los momentos difíciles, saber que Él es el que me sostiene, Él es el que me da el poder, Él es el que está en mí, tal como estuvo en Jesús, para poder vencer toda tentación, para poder vencer toda situación complicada, ¿no es cierto?, para poder dar gloria a Dios aún en los momentos difíciles que nos va a tocar vivir, porque verdaderamente este es un campo de entrenamiento y no hay entrenamiento que no sea bueno si no hay oposición. Nadie pensará tener unos buenos abdominales para, ¿no es cierto?, el verano que se anticipa, colocándose esos chupones de electricidad. Ni grasa va a quemar. Tiene que sudar la gota gorda. Si uno quiere bajar algo de peso, algunos nos tendremos que coser los labios para no ser groseros. Pero no hay crecimiento sin sacrificio. Pero ¿qué es lo que nos hace entregarnos a ese sacrificio? La certeza de que es Dios quien está guiando, ¿no es cierto?, amparando, protegiendo y dando fruto de ese proceso. Somos a veces tan organizados, somos tan constantes para tantas cosas, pero tan inconstantes y tan poco agudos con nosotros mismos en las cosas espirituales. Eso tiene que cambiar, hermano. La corriente del mundo no puede llevarnos a pensar que ser cristiano es una cosa secundaria dentro de nuestra vida, es un adorno más de los muchos que tenemos. No, es lo principal en tu vida, es lo que va a determinar todo tu quehacer, profesional, familiar, social, lo que sea. Todo va a estar transversalmente cruzado por nuestra naturaleza espiritual. No apaguemos el Espíritu Santo, no contristemos el Espíritu Santo, cambiemos, porque esa es la parte que tenemos que hacer nosotros, nuestra actitud hacia el Espíritu Santo. Seamos valientes en denunciar aquello que no es del Espíritu Santo, aunque todo esté en contra de nosotros, aunque se vengan personas, ¿no es cierto?, y prácticamente nos quieran golpear. No importa, pero ellos no saben el beneficio que
pueden llegar a recibir si verdaderamente conocen al Espíritu Santo. Que el Señor nos bendiga. Nos ponemos de pie para orar. Este momento también es un momento tan importante dentro del servicio, porque es el momento cuando juntos como familia, por medio de estos sencillos elementos, recordamos que nuestra salvación, la vida eterna, el perdón de pecados, todo lo maravilloso que Dios nos provee es gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Sin ese sacrificio estaríamos aún convictos de pecado y nuestro destino sería solamente el infierno. Pero bendito sea Dios que en su infinita misericordia y no por nuestros méritos, Él envió a su Hijo Jesucristo, como dice Juan 3:16, que nos amó de una manera tan impresionante que no escatimó en enviar a su Hijo para que muriese por nosotros. Y todo aquel que en Él cree, dice, va a tener vida eterna. Por eso es tan importante también que en este momento las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo sepan que no hay otro camino para llegar a Dios y para tener vida eterna. El único camino es el Señor Jesucristo, porque Él es el único capaz de redimirnos por medio de su sangre sin pecado, y el único que no solamente murió por nosotros, sino que también resucitó. Y esa acción cambió la historia de la humanidad y puede cambiar tu historia también, pero tú tienes que recibirle. Tú tienes que reconocer tu condición, tu total inhabilidad para poder estar con Dios. Somos absolutamente deudores y faltos, y nuestra deuda y nuestra falta son absolutamente imposibles de cubrir. Por eso es que Jesús tuvo que dejar su lugar en el cielo y venir por nosotros, hacerse hombre, vivir entre nosotros, no pecar durante 33 años, pese a la tentación que también lo acechó, y morir como un hombre perfecto, al cual se le pudiese imputar todo el pecado de la humanidad. Por eso es que el único Salvador es Jesús. No es María su madre, no es Juan el apóstol, no es ningún ser humano. Es imposible, porque todos nacimos en la misma condición. Por eso María, la madre de Jesús, clamó también y dijo: he aquí la sierva del Señor, la esclava del Señor, agradeciendo también que la muerte de su Hijo Jesucristo era para ella también. Y no se olviden que Jesús fue hijo de María hasta la tumba, pero cuando resucitó ya no lo es. Volvió a ser solamente hijo de Dios. Así es que los que quieran recibir al Señor Jesucristo en esta mañana, repitan sinceramente conmigo esta oración, que es una expresión que tiene que tener tu sinceridad y es solamente algo entre el Señor y tú. Y yo espero de todo corazón que cada palabra que tú digas sea con el genuino deseo de que el Señor venga a morar en ti. Señor Jesús, me presento en esta mañana reconociendo que soy pecador, que no tengo salvación, que no importa lo que haya hecho o no hecho, Señor, sin ti estoy perdido. Pero esta mañana, Señor, he recibido el Evangelio, la maravillosa noticia de que tú pagaste por mis pecados. Y por eso, Señor, esta mañana te entrego mi vida, Señor. Te pido perdón por cada pecado cometido, Señor, para que tu sangre preciosa me limpie y me dé en este momento tu Espíritu Santo. Señor Jesús, gracias por salvarme del infierno y gracias por darme la vida eterna. En tu santo nombre, amén. Una vez más, si has hecho esta oración con sinceridad, tú has nacido de nuevo. Es un nacimiento espiritual. Tal como Jesús le dijo al viejo Nicodemo, tú tienes que nacer de nuevo. Y el que no nace de agua, que es la palabra de Dios y el Espíritu, no puede ver el reino de los cielos. Yo espero que tu decisión, si lo has hecho el día de hoy, tenga toda la sinceridad del mundo para que Dios mismo en este momento esté dentro de ti y comience Él a hacer la obra
por medio de la iglesia, por medio de la obra que el Señor hace a través de su pueblo. Te invitamos a nuestra iglesia o en una iglesia cristiana donde la Biblia sea la única autoridad realmente y donde cada cosa que te enseñe tú la escudriñes y el Espíritu Santo te convenza que es así. Te convenza que es así.